¿Conoces la vida en la antigua Roma? ¿Deseas averiguar algunos temas tabús de la época? La época romana se retratar como una época de gloria y de grandeza con ejércitos conquistando tierras lejanas, su culta, su arte y literatura influenciando la cultura occidental. Sin embargo, la vida en la antigua Roma era muy diferente a la vida moderna, con costumbres y prácticas que pueden parecer extrañas o incluso sorprendentes hoy en día. Así que quédate con nosotros hasta el final para que no te pierdas ni un solo sorprendente detalle. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Comencemos. Abordaremos la homosexualidad y el concubinato en la antigua Roma desde el punto de vista de la época. El Imperio Romano duró más de 1000 años e influyó significativamente en la cultura occidental. La sociedad romana era compleja, con diferentes grupos sociales y culturales. Primero, homosexualidad masculina. En la antigua Roma la homosexualidad masculina era más común y aceptada que la homosexualidad femenina. Los hombres que se involucraban en relaciones homosexuales eran a menudo miembros de la élite romana y mantenían amantes del mismo sexo. Esto lo hemos apreciado en algunas películas de Hollywood. La homosexualidad masculina era vista como una forma de construir lazos de lealtad y camaradería entre los hombres. A menudo se asociaba con el poder, ya que los hombres que se involucraban en relaciones homosexuales eran a menudo miembros de la élite romana y ocupaban posiciones de poder e influencia en la sociedad romana. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad romana también veían la homosexualidad como un signo de decadencia moral. Segundo, el concubinato masculino. El concubinato masculino era una relación en la que un hombre rico mantenía un amante del mismo sexo como pareja sexual y compañero. Los concubinos masculinos eran a menudo jóvenes y pobres y se elegían por su apariencia y capacidad para proporcionar placer. La práctica era común en la élite romana. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad romana la veían como un signo de perdición de valores y principios. Tercero, el concubinato femenino. El concubinato femenino era una relación en la que una mujer mantenía un amante como pareja sexual y compañero. Aunque era menos común que el concubinato masculino, también se practicaba en la antigua Roma. Las concubinas eran frecuentemente mujeres esclavas o de origen humilde, que eran elegidas por su belleza o capacidad para proporcionar placer. La práctica era vista con desaprobación por algunos sectores de la sociedad romana, pero era común entre los miembros de la élite. Cuarto, la esclavitud y el concubinato en la Roma antigua. La esclavitud era una institución fundamental en la economía y la sociedad romana. Muchos esclavos eran utilizados como trabajadores domésticos o sexuales y algunos hombres ricos mantenían esclavos como concubinos. Aunque a la práctica era vista con desaprobación por algunos sectores de la sociedad romana, era común entre la élite romana. La presencia en la cultura romana. La homosexualidad era retratada en el arte y la literatura de la Roma antigua. Por ejemplo, las pinturas de Pompeya retratan escenas eróticas que involucran a hombres y mujeres. Además, la homosexualidad era celebrada en algunos festivales religiosos y era vista como una forma de honrar a los dioses. Pero hubo muchos pintores famosos de la época que llegaron a retratarla, para dejar evidencia de sus costumbres. Quinto, la influencia del concubinato en la cultura occidental. La homosexualidad y el concubinato en la Roma antigua tuvieron una influencia significativa en la cultura occidental. Por ejemplo, las obras de arte y literatura de la época fueron redescubiertas durante el Renacimiento y tuvieron un impacto duradero en el arte y la literatura europeos. Además, la homosexualidad masculina fue retratada en algunas de las obras más famosas de escritores europeos como William Shakespeare. Sexto, los peligros del concubinato masculino en la Roma antigua. Aunque el concubinato masculino era una práctica común entre la élite romana, también había peligros involucrados. Los concubinos masculinos a menudo se convertían en objeto de envidia y rivalidad entre los hombres de la élite, lo que podía llevar a situaciones peligrosas. Además, la práctica podía llevar a la transmisión de enfermedades sexualmente transmisibles que eran comunes en la época. Séptimo, el papel de la religión. La religión desempeñaba un papel importante y fundamental en la actitud hacia la homosexualidad en la antigua Roma. Algunas de las principales religiones de la época, como el cristianismo y el judaísmo, condenaban la homosexualidad como un pecado. Sin embargo, otras religiones como el culto de Cibeles celebraban la homosexualidad.
En algunos rituales la diversidad de experiencias de los concubinos en la Roma antigua. Octavo, los concubinos masculinos en la Roma antigua tenían una variedad de experiencias, dependiendo de su posición social y de su relación con su amante. Algunos concubinos podían beneficiarse de su posición ganando riqueza y prestigio, mientras que otros eran explotados y maltratados por sus amantes. Las concubinas femeninas también tenían experiencias variadas dependiendo de su posición social y de su relación con su amante. Noveno, la representación en la cultura popular. La homosexualidad fue retratada en una amplia variedad de obras de arte, literaturas, cine y televisión, a menudo como una forma de explorar la naturaleza de la masculinidad y la sexualidad. Décimo, el lenguaje de la homosexualidad en la Roma antigua. La antigua Roma tenía su propio lenguaje para describir la homosexualidad. La palabra paticus se usaba para referirse al compañero pasivo en una relación homosexual, mientras que la palabra chinado se usaba para describir a un hombre afeminado. Algunas de las palabras utilizadas en la Roma antigua para describir la homosexualidad han sobrevivido hasta hoy en varios idiomas modernos. Onceavo, las consecuencias legales en la Roma. La homosexualidad era ilegal en la Roma antigua y podía llevar a consecuencias legales graves. Las penas por la homosexualidad variaban dependiendo de la época y la región, pero incluían multas, exilio, esclavitud e incluso la muerte. Aún así muchos hombres de la élite romana continuaron involucrándose en relaciones homosexuales. Doceavo, la homosexualidad femenina. Aunque la homosexualidad masculina se discute más comúnmente en la Roma antigua, también hay evidencia de la homosexualidad femenina. En esa época algunas de las evidencias incluyen pinturas eróticas que retratan mujeres en relaciones homosexuales, la literatura que menciona la homosexualidad femenina. Treceavo, la influencia en la política romana. La influencia era muy significativa en la política romana. Por ejemplo, muchos emperadores romanos que se involucraron en relaciones homosexuales y algunos fueron abiertamente homosexuales. La homosexualidad también jugó un papel en la dinámica del poder en los romanos, a menudo siendo utilizada como una forma de solidificar alianzas políticas y sociales. Como hemos dicho, estas prácticas eran comunes en la élite romana y también eran vistas con desaprobación por algunos sectores de la sociedad romana. La homosexualidad y el concubinato han sido prácticas realizadas por el hombre a lo largo de la historia y en diversas culturas. En algunas era más aceptado que en otras. Este tipo de contenidos puede ayudarnos a comprender mejor la diversidad de experiencias humanas y construir una sociedad más tolerante e inclusiva. Cuéntanos qué te ha parecido este video. ¿Lo tenías claro? ¿Quieres añadir algo más? Nos encanta saber tu opinión. Recuerda recomendarnos, compartir con quien desees, dar like y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias y hasta pronto.